Segunda parte. El camino de la sabiduría. Capítulo 15. Renuncia al error y a la ignorancia de ti mismo. Reconoce tu verdadero yo. Krishna amonestó a Arjuna: renuncia a ese espejismo de impotencia, acrecienta tu valentía y heroísmo y pelea. Esa cobardía que te ha sobrecogido no es apropiada para un gran héroe. Encarnaciones del amor. ¿Qué fue responsable de la desesperación de Arjuna? La ignorancia. Por la ignorancia, él desarrolló la conciencia del cuerpo, y por la conciencia del cuerpo, él llegó a confundirse y a debilitar su mente. Perdió su valentía y su resolución, y se sintió incapaz de lograr cualquier cosa. La atracción y el apego nos guían al sufrimiento. Krishna le dijo a Arjuna: mientras tengas una mente débil, incluso la menor tarea no podrá ser hecha. Serás perseguido por el dolor y la pena. ¿Sabes lo que causa el dolor y la pena? Tu apego. Estás apasionado con el sentido de mis ciudadanos, mis hombres, mis amigos. Esta actitud posesiva se fermenta de la ignorancia. El apego y la pasión siempre te debilitarán el carácter y te zambullirán en la tristeza. Estos son los enemigos verdaderos con los que tienes que batallar y conquistar. Mientras estés persuadido por esa actitud posesiva, pensando solamente en ti mismo, en tu familia, en tus ciudadanos, en tus cosas, puedes estar seguro que tarde o temprano te toparás con el dolor y la pena. Debes cambiar tu dirección y tu enfoque fuera del pequeño yo y sus intereses por mí y lo mío. Asóciate a la voluntad del divino y transpórtate desde el egoísmo al desinterés y de la limitación a la liberación. Hoy en día, más que nunca, estas enseñanzas se pueden aplicar. Por ejemplo, piensa en el tiempo cuando el fotógrafo de la escuela llegaba a tomar las fotografías de los estudiantes de tu clase. Cuando las fotos llegaban del laboratorio de haber sido develadas, es casi seguro que estabas interesado en encontrar tu propia foto. No estabas interesado en la foto de los otros. O considera cuando tu padre regresó a casa después de un largo viaje. Él trajo con él regalos para cada hijo o miembro de la familia. Estabas probablemente deseoso de encontrar lo que te había traído. Estos son ejemplos del egoísmo que prevalece en todas partes. Pero deberías dejar atrás esa clase de estrechez mental y llegar a tener una mente más amplia y desinteresada. Entonces serás un instrumento propio en las manos de la divinidad, contribuyendo así al bienestar del mundo entero. La atracción destruirá tu valentía y tu voluntad. Antes de la gran guerra de que se habla en el Gita, Arjuna había participado en un sinnúmero de batallas, pero nunca antes él había sido vencido por la desesperación y el apego. Ahora, el mismo Arjuna estaba abrumado con el pesar y la aflicción cuando realizó que los oponentes con los que él tenía que pelear era su propio abuelo, sus parientes y su maestro. Este sentimiento posesivo lo deprimió, llegando a ser la víctima de la atracción-pasión.
El sentimiento de lo mío se había apoderado de él. A medida que esta actitud creció, su consecuencia, la angustia, también creció junto con ella. Previamente, cuando Krishna fue en su misión de paz al lado opuesto, Arjuna lo desalentó. Él urgió una guerra inmediata y trató de convencer a Krishna que su misión fallaría, que el dialogar sería insignificante y que solamente una guerra victoriosa les restauraría el reinado, el cual le había sido quitado a Arjuna por sus hermanos. En ese momento Arjuna le dijo a Krishna: esta lucha por el derecho no puede ser resuelta por un medio pacífico. Nuestros enemigos nunca estarán de acuerdo con los términos de tu misión de paz. El odio y el egoísmo son insaciables. ¿Por qué perder tu tiempo y esfuerzo en ellos? El bien y el mal no pueden coexistir. Ellos son incompatibles. Nunca podrán estar unidos. Tu misión está confinada a fracasar. Por ese entonces, Arjuna estaba lleno de valentía y determinación, porque él no veía a su abuelo, su maestro, sus parientes y muchos de sus amigos enfrentándosele a él en el lado opuesto. Antes de que esa visión posesiva emergiera en la víspera de la batalla, parecía que Arjuna tenía una visión muy amplia. Pero ahora, parado en el medio del campo de batalla, la visión de Arjuna estaba borrosa. Sus ojos estaban nublados. Su corazón estaba apesadumbrado y su mente confusa. Cuando él vio sus parientes cercanos y algunos de sus amigos alinearse en el lado opuesto para la batalla, listos para pelear con él, se sintió aturdido. Él dijo: Krishna, no pelearé. Recuérdense que Arjuna estaba a punto de pelear una batalla por la rectitud, la integridad, una guerra para la que él se había estado preparando por muchos años. Él estaba listo en el campo de batalla y la guerra estaba a punto de comenzar. ¿Era ese el tiempo de mirar sus oponentes como sus parientes? Cuando Krishna escuchó las palabras de Arjuna, él se enfureció. Él le dijo a Arjuna: eso es cobardía, eso no es apropiado para ti. Una persona imperturbable como tú, que siempre ha caminado orgulloso, con su cabeza en alto, como un verdadero héroe, ahora parece estar sufriendo de miedo. Una persona que sufre de cobardía no puede ser mi discípulo. Esta guerra está al comenzar. Las preparaciones finales para ella se han estado haciendo en estos 3 últimos meses y ya los planes para la batalla han sido determinados. Si hubieras tenido esta clase de dudas al principio, seguramente yo no hubiera escogido la tarea de manejar o guiar tu cuadriga, coche de guerra. Ahora, en esta última etapa, tú estás dudando, después de haber convencido a tus amigos y parientes de la rectitud de tu causa y de haberlos persuadido para que se te unieran. Ahora, con todos ellos reunidos aquí, tú estás deponiendo tus armas y renunciando ignominiosamente. ¿Es esa la forma de actuar de un héroe? Estás destrozando el verdadero espíritu de tu linaje imperial, aquellos que han jurado que su deber es proteger el honor y la rectitud. Si continúas de esa forma, aprensivo, acobardado y tembloroso, la futura generación se reirá de tu cobardía. Has tomado el nombre de Arjuna, pero no estás viviendo a la altura de ese nombre. La ignorancia es la causa de todo sufrimiento.
¿Cuál es el significado de Arjuna? Significa santidad y pureza. Para una persona noble como Arjuna, deponer sus armas y decidir no pelear una batalla en la que la rectitud era la recompensa, solo podía haber sido debido a la ignorancia. El Señor, estando completamente consciente de la naturaleza de esta condición de sufrimiento, resolvió erradicarla. En el comienzo del Gita, Krishna podía haber enseñado el principio de la devoción, la responsabilidad al deber y la acción desinteresada. Pero Krishna escogió no hacerlo. De hecho, él comenzó a hablar solo después de haber escuchado a Arjuna llorar y lamentarse por largo tiempo. Mientras Arjuna estaba en sus lamentaciones y llanto, Krishna no interfirió para nada. Él pacientemente esperó mientras que Arjuna expresaba su estado de confusión. Finalmente Krishna preguntó: Arjuna, ¿terminaste? ¿Ya has ventilado todos tus sentimientos? Fue solo en ese momento que Krishna comenzó sus enseñanzas. Al igual que los estudiantes se vacían después de escribir sus exámenes, Arjuna también se vació después de soltar todas sus preocupaciones. Entonces Krishna le dijo: este defecto horrible de la cobardía ha brotado en ti. Yo sé cómo tratarlo, yo lo curaré. Es la ignorancia la que es responsable de esa pasión extravagante, y la ignorancia está causando que tu mente se debilite. Entonces Krishna comenzó a instruir a Arjuna en la sabiduría suprema, el conocimiento que distingue el yo verdadero del falso, el eterno del efímero, el consciente del inconsciente. Cuando una persona está sojuzgada o vencida por la angustia y el sufrimiento de la ignorancia, ¿qué deberá hacer para librarse de ese error o ilusión? Él es como un paciente que está en gran peligro. La primera cosa que el doctor debe hacer es ver si el paciente puede salir de la crisis. Después de eso, el doctor puede formularle un tratamiento más largo. Suponte que el paciente está en el peligro de perder su vida. Entonces, cualquier tratamiento que se administre probará que es inútil, a menos que el primero salga del estado de emergencia. Una vez que él ha salido del peligro, entonces muchos procedimientos terapéuticos pueden ser administrados. Por ejemplo, si una persona se ha ahogado en un río, primero debes sacarlo del agua, acostarlo a la orilla o en un banco del río y darle la respiración artificial. Entonces, después de eso, puedes comenzar a darle otros tratamientos para hacerle circular su sangre y sacarlo del estado de pánico. Ciertamente que tú no comenzarías esos tratamientos mientras él está en el agua ahogándose. La cura para la ignorancia. Por lo tanto, Krishna le dio a Arjuna una fuerte inyección de valentía para salvarlo de ahogarse en el sufrimiento y la melancolía. Su primer tratamiento inmediato fue enseñarle a Arjuna cómo discriminar entre el verdadero yo y el yo personal. Él dijo: Arjuna, mientras estés rendido al miedo y la ansiedad, no serás capaz de lograr nada. Sé valiente. Entiende que eres el Atma, tú no eres este cuerpo. Entonces no temerás. Yo puedo ayudarte a lograr grandes cosas, pero solamente si fundamentas tus acciones en el conocimiento verdadero y permaneces impávido, libre de temor, firme a tus convicciones. En ese momento Krishna estaba sonriendo, pero Arjuna estaba llorando.
El que siempre está sonriendo es el Señor. El que siempre está llorando es el hombre. Krishna es el verdadero yo. Arjuna es el yo falso. Uno es la encarnación del conocimiento y el otro está lleno de ignorancia. Krishna dijo: me gustaría explicarte algunas cosas que son muy importantes. Ahora estamos conduciéndonos en formas diferentes. Yo estoy sonriendo mientras que tú estás llorando, pero ambos podemos conducirnos igualmente. Yo puedo ser como tú y tú puedes llegar a ser como yo. Si llego a ser como tú, entonces seré de mente débil. Pero eso es imposible. La debilidad no puede apoderarse de mí. Por otra parte, si llegaras a ser como yo, entonces tendrías que seguirme y hacer lo que yo digo. A esto Arjuna replicó: Swami, haré exactamente lo que dices. Seguiré todas tus órdenes implícitamente. Habiéndole dado a Arjuna suficiente ánimo, aliento y fuerza de propósito, Krishna capacitó a Arjuna a recobrar su fuerte resolución. De ahí en adelante, Arjuna decidió pelear siguiendo las direcciones dadas por el Señor. Krishna comenzó sus sabias enseñanzas con algunas verdades importantes relacionadas con el cuerpo y la mente. Él dijo: Arjuna, tú piensas que todas esas personas son tus parientes y amigos. Pero, ¿qué significa parientes y amigos? ¿Eso se refiere al cuerpo o al habitante de él? Los cuerpos son simplemente como burbujas en el agua, surgen y se desaparecen después. Esos parientes y amigos a los cuales estás tan apegado ahora, todos han existido antes en un sinnúmero de nacimientos, pero ¿eran ellos tus parientes y amigos en aquel entonces? No. Tú también has existido un sinfín de veces antes, y yo también. El cuerpo y la mente y el intelecto son todos simplemente instrumentos. ¿Por qué desarrollar una relación tan apegada con esas cosas, apasionarte con ellas y entonces tener que sufrir tanto dolor y pesar? Cumple con tu deber. Todo el honor que se te debe como príncipe te será conferido, pero en el campo de batalla no puede haber espacio para ningún sentimiento de debilidad y cobardía. Pelear corporalmente para preservar la rectitud y la justicia y disminuirse o achicarse en la debilidad y cobardía son dos cosas completamente incompatibles. Tener ese temor en el campo de batalla no es meritorio de un gran héroe. Tu causa es justa y tienes que pelear. Por lo tanto, pelea. Con palabras como estas, Krishna curó a Arjuna de su desesperación y pesimismo y lo ayudó a encontrar su fuerza y valentía. Cuando Krishna terminó sus enseñanzas en el campo de batalla, Arjuna recobró sus nobles ideales y se dispuso a enfrentar la pelea que se avecinaba con el valor que había recuperado. La guerra entre el egoísmo y el desinterés. El terreno donde la guerra se iba a pelear había sido un lugar histórico sagrado, donde los sacrificios y otros actos sagrados y auspiciosos habían sido llevados a cabo.
Al mismo tiempo también era un lugar donde la dinastía que había originado los 100 hermanos malvados se había ocupado en actividades diabólicas o demoníacas. Por lo tanto, este campo era ambos sagrado y corrupto por la maldad. Este campo simboliza el cuerpo humano. Cuando un cuerpo nace, es puro e inmaculado. No es la víctima de ninguno de los 6 enemigos del hombre: el deseo, el enfado, el egoísmo, la pasión, el orgullo y la envidia. Un bebé recién nacido es naturalmente jubiloso. Cualquiera que lo mire, ya sea un ladrón o un rey, el bebé es feliz. Él se ríe y se sonríe con todos que vienen hacia él, ya sea alguien que llegue a besarlo y a pegarle. Dado que es un niño pequeño, el niño es puro, su cuerpo puede ser descrito como el campo de la rectitud. A medida que el cuerpo crece, va acumulando características malas, tales como la envidia, el odio, el apego, la avaricia y el egoísmo. A medida que todas estas características diabólicas se acumulan, el cuerpo llega a ser impuro. Por lo tanto, el cuerpo puede ser considerado como ambos, puro e impuro. La bondad y la maldad están ambas envueltas o encubiertas en tu corazón. Las características impuras están asociadas con lo mío, la tenencia posesiva. El significado interior de esta batalla entre las fuerzas del bien y el mal, con los 5 hermanos Pandavas y Krishna en su lado, y los 100 hermanos malvados Kauravas en el otro lado, es la guerra interna que está sucediendo en cada individuo, y toda la guerra que se exterioriza entre el bien y el mal, la rectitud y la inmoralidad, el egoísmo y el desinterés, el desapego y desprendimiento de todo provecho personal, próximo o remoto. Los hermanos Kaurava representan aquellas personas que consideran las cosas que no pertenecen a ellas como propias. Ellas representan la naturaleza posesiva. Ellos consideran el cuerpo como su propio yo. Si observas a las personas de mentalidad Kaurava, esto es, aquellas que tienen la actitud posesiva, encontrarás que todas ellas se identifican a sí mismas con el cuerpo y los sentidos. La gran guerra entre los Pandavas y los Kauravas duró solamente 18 días, pero la guerra entre las fuerzas del bien y el mal sucede a través de tu vida. No tiene fin. Esta batalla se pelea en el campo de tu propio cuerpo. De esta forma, Krishna le explicó a Arjuna algunos de los significados profundos de la guerra. Prudencia o discreción y compasión, cualidades que se encuentran en un corazón puro. Tú puedes preguntarte la razón por la cual el Gita le fue enseñado a Arjuna. Entre los Pandavas, algunos de los otros hermanos, como por ejemplo el mayor de ellos, Dharmaraja, que era el mismo pilar de la virtud, podía haber sido considerado mejor calificado espiritualmente que Arjuna para esa tarea. ¿Por qué el Gita sagrado no le fue enseñado a Dharmaraja, quien era conocido por su fuerza moral excepcional? O si hubieras considerado la fuerza física entre Bhima, que era el más poderoso entre los hermanos, seguramente habría calificado para que Krishna le impartiera las enseñanzas del Gita.
pero él no fue el escogido. ¿Por qué no? ¿Por qué Krishna solamente se las impartió a Arjuna? Tú tienes que entender el significado interno de esto. Dharmaraja era la encarnación de la rectitud, pero él no tenía discernimiento. Él no pensaba acerca de las consecuencias futuras de sus acciones. Solo después que los sucesos habían pasado, es que él pensó en sus consecuencias y se sintió apenado por lo que había hecho. Él tenía perspectivas, pero no tenía discernimiento. Si por ejemplo tú escoges a Bhima, él por supuesto tenía una gran fuerza física, pero no tenía mucha inteligencia. Él fue capaz de arrancar un árbol con sus raíces, pero escaseaba de discernimiento. Por otra parte, Arjuna tenía discernimiento. Por ejemplo, Arjuna le dijo a Krishna: prefiero morir que pelear en contra de esas personas. Eso traerá más tarde mucho sufrimiento, inclusive si ganamos la guerra. El contraste con la angustia de Arjuna por todo el sufrimiento que podría traer esa guerra, Dharmaraja estaba completamente listo para la batalla, aunque más tarde él se sintió profundamente deprimido acerca del estrago y la matanza cuando la guerra terminó. Años antes, Dharmaraja había sido atraído a participar en un juego royal de dados en el cual perdió todo, incluyendo su riqueza, su reinado e incluso su esposa. Después él sintió una gran angustia y remordimiento. Cada vez que una persona sin discriminación y prudencia alguna es llamada a hacer decisiones en medio de circunstancias difíciles, invariablemente después se arrepiente de sus acciones. Esta fue también la naturaleza del rey Dasarata, el padre de Rama, la encarnación divina. 5000 años atrás, el rey Dasarata carecía de discriminación y prudencia. Temprano en su reino, Dasarata tuvo que pelear una guerra para defender y preservar la rectitud y la justicia. En esta guerra él se llevó a su joven reina, Kaikeyi, con él. Kaikeyi había sido una princesa en un reinado guerrero, habiendo sido instruida en el arte de la guerra. De hecho, fue ella quien le enseñó a Rama el arte del tiro de arco y algunos de los métodos para ganar en la guerra. Cuando Dasarata estaba peleando durante la guerra, una de las ruedas de su cuadriga se aflojó y comenzó a salirse. Kaikeyi usó su dedo para mantener la rueda en su lugar. Al hacer esto, ella le salvó la vida a Dasarata, tanto como la propia. Después de haber ganado la victoria, el rey Dasarata notó que la mano de ella estaba sangrando considerablemente. Observando su situación, anonadado con la pasión y satisfecho con la valentía y el sacrificio de ella, él dijo: Kaikeyi, puedes pedir 2 dones o gracias. Pídeme cualquier cosa que desees y haré todo en mi poder para concedértelas. Él le concedió las peticiones en gratitud por su acto heroico de salvar sus vidas, pero su pasión por ella no le dejó ver lo que podría pasar en el futuro. Él no especificó qué clase de cosas ella podía pedir, ni cuándo debería suceder. Él ciegamente garantizó la promesa de las peticiones sin pensar en cualquier consecuencia posible. Kaikeyi esperó hasta el momento en que Dasarata decidiera pasarle el reinado a Rama. En ese momento, Kaikeyi le pidió que desterrara a Rama en la floresta y que su hijo Bharata tomara el trono en su lugar. Entonces Dasarata se sintió desesperadamente triste.
por haber garantizado las peticiones sin ninguna condición anterior. Pero ya era muy tarde para retractarse de ellas, y la angustia resultante de eso lo llevó a la muerte. Nosotros sabemos que Krishna tenía un gran afecto por Arjuna, pero ¿fue esa la razón por la cual él le enseñó el Gita a Arjuna y no a los otros hermanos? No. Krishna observó todas las consecuencias y todas las implicaciones y encontró en Arjuna solamente el calificado para recibir el Gita de él. Arjuna previó lo que iba a pasar después de la guerra y por lo tanto declaró que él no quería pelear porque las consecuencias serían desastrosas. Él no se sintió apesadumbrado después de la guerra, sino antes. Esa actitud de pesadumbre antes de la acción, en vez de después, solamente se puede encontrar en un corazón puro. Arjuna ciertamente tuvo un corazón puro y sagrado, y esa fue la razón por la que Krishna tenía gran afecto por él. La transformación de pariente o amigo a discípulo. En aquellos días, las personas vivían mucho más que hoy. En ese tiempo, cuando la guerra estaba por comenzar, Krishna y Arjuna eran bastante avanzados en edad para las normas de hoy en día. Krishna y Arjuna habían sido inseparables por cerca de 70 años. Aunque ellos habían estado juntos por todo ese tiempo, en ningún momento durante esos años Krishna le enseñó el Gita a Arjuna. ¿Por qué fue eso así? Durante todos esos años, Arjuna trató a Krishna como su cuñado y su amigo cercano. Krishna no le enseñó el Gita a Arjuna mientras él estuviera viviendo en la conciencia corporal. En el momento en que Arjuna se sintió y aceptó ser su discípulo, entonces Krishna llegó a ser su maestro y Arjuna llegó a ser su estudiante. Solamente después del acto de rendición por parte de Arjuna, Krishna le instruyó en el Gita. Eso quiere decir que si realmente quieres adquirir el conocimiento espiritual de otra persona, tienes que identificarte con esa persona como discípulo de un maestro espiritual, antes que la transferencia de conocimiento pueda fluir libremente. En estas antiguas escrituras hay una historia similar acerca de un gran maestro. Por ese entonces no había un maestro mejor que él, pero él envió a su hijo a otro maestro para adquirir el conocimiento espiritual. El padre mismo no enseñaría a su hijo. Él tomó esta decisión porque sabía que mientras el hijo lo consideraba su padre, el niño no lo trataría completamente como maestro y por lo tanto no lo podría instruir propiamente en el conocimiento espiritual. Esta también fue la situación con Krishna y Arjuna. Mientras que la relación de cuñado existiera entre ellos, Arjuna no podía recibir el conocimiento de Krishna. Una vez que ese sentimiento de cuñado se había ido de su corazón y el sentimiento de estar en la presencia de la Suprema Divinidad entró en el corazón de Arjuna, entonces él fue capaz de aprender de Krishna. Después que Arjuna se hubo rendido completamente y hubo desarrollado los sentimientos que Krishna era divino, él le dijo a Krishna: «Tú eres mi madre, tú eres mi padre, tú eres mi familiar más cercano, tú eres mi más querido amigo, tú eres mi sabiduría, tú eres mi tesoro, tú eres mi todo, tú eres mi Señor, mi adorado Señor».
Fue entonces que Krishna lo aceptó como discípulo. En ese momento Krishna dijo: haz mi trabajo, hazlo todo para mí y por mí, y yo te cuidaré. Lo más importante que Krishna hizo fue liberar a Arjuna de la conciencia corporal. Mientras la conciencia corporal persista, a pesar de cualquier camino que escojas, ya sea el del servicio desinteresado, o el de la devoción, o el de la indagación interna, no serás capaz de practicar las disciplinas que se necesiten para guiarte hacia tu meta. La conciencia corporal y los apegos resultantes de ella constantemente contaminarán tu corazón. Sin vaciar el corazón de sus impurezas, no es posible llenarlo con los sentimientos sagrados. Si una jarra está llena de agua, ¿cómo puedes llenarla con leche? Primero tienes que vaciar el agua. Krishna dijo: Arjuna, estás lleno de conciencia corporal. Primeramente tienes que desprenderte completamente de eso. Solo entonces serás capaz de llenar tu corazón con pensamientos sagrados. Sé valiente, no tengas miedo, discrimina. Las enseñanzas de Krishna fueron dirigidas para liberar a Arjuna de sus pasiones y de los sufrimientos y penas que surgen de ellas. Los dos pasos más importantes en este proceso son la rendición y la eliminación de la conciencia corporal. A la vez que la conciencia corporal de Arjuna se fue, Krishna estuvo listo para revelarle las enseñanzas espirituales supremas del conocimiento propio. Con eso, Krishna despertó a Arjuna del sueño de la ignorancia. Él dijo: hay un sinnúmero de razones para tus sufrimientos, pero la fundamental es tu ignorancia. Tú has sido inconsciente de tu verdadera naturaleza y por lo tanto te has llegado a abrumar con tus aflicciones. Pero ahora has llamado a Dios, has suplicado por la rectitud, me has suplicado, y cuando tú me suplicas, yo te cuidaré y te daré todo lo que necesites. Has buscado y suplicado por muchas cosas, pero ¿has suplicado por Dios? ¿Has derramado lágrimas cuando la rectitud disminuye? Cuando hagas esto, el Señor se establecerá Él mismo en tu corazón, te enseñará el conocimiento superior y hará de ti un instrumento en su mansión. Por eso, debes tener valentía y fuerza interna. Krishna le dijo a Arjuna: nunca debes tener ninguna clase de cobardía. Solo después que remuevas tal debilidad de tu corazón, que el poder divino entrará y habitará en tu corazón. Debes tener la capacidad de enfrentarte a las circunstancias. Si huyes amedrentado, incluso los monos te atacarán. Pero si te mantienes firme, los monos ni se te acercarán. Cualquiera que sean las circunstancias, enfréntalas honesta y abiertamente, y nunca le des la espalda. Entonces serás capaz de lograr lo que te has propuesto. La esencia de estas enseñanzas es: sé valiente, no tengas miedo. La valentía es el instrumento primordial para lograr cualquier clase de éxito. Necesitas tener más valentía y más determinación, pero no debes tener una valentía ciega y tonta. La valentía debe estar acompañada de la discriminación. Solo entonces el éxito estará asegurado.